lo dijo en la primera hora. Hablemos del libro, ¿qué les parece? Don Alex González, hablemos del libro. Bueno, Belkis se tomó el trabajo de leer la nota de Diario El Universo, que ha sido el medio que hace esta revelación. Pues, el presidente Lasso dice que prepara un libro sobre los logros de su gobierno. Póngame el arte ahí, cito el arte, ¿no? El arte que publicaron los colegas y amigos de Centro Digital, medio de comunicación fraterno de la ciudad de Guayaquil. Dice, presidente Guillermo Lasso prepara un libro con sus logros. Las palabras del presidente, ¿no? Prepara un libro con sus logros el presidente de la República. Digo, ahí es cuando confirmo que hay gente que llega al poder o que llega a la función pública y pierden el sentido de las proporciones y se alejan totalmente de la realidad. Ya asumen de que va a preparar un libro, ¿no? Esto creo que va de la mano con la carta con 3 recomendaciones, tradición estadounidense que decía Guillermo Lasso. Le va a dejar una carta con recomendaciones al futuro mandatario. Habrá que ver si le deja en el despacho de Carondelet esa carta en el escritorio del despacho del Palacio Nacional al presidente electo Daniel Noboa. Gracias, Roberto Carlos. La nota que publica El Universo, para poner en contexto, dice: Guillermo Lasso tiene previsto entregar un libro que recogerá los logros de los 2 años y medio de su gobierno. Cuando dice los logros, yo lo voy a poner entre comillas, los logros de los 2 años y medio de su gobierno. Su intención es presentar el documento antes de dejar la presidencia de la República. Dice más abajo, esto había señalado el 20 de septiembre, o sea, no ha sido una declaración nueva, pero recién nos enteramos. Lo dijo el 20 de septiembre el medio colombiano NT24, porque este tipo de cosas el presidente lo que hace es declarar ante medios internacionales, en donde obviamente los colegas, lo digo respetuosamente, porque es obvio, si mañana pasado yo entrevisto a un mandatario de otro país, es muy probable que no me entere de determinados intríngulis internos de los países, ¿no? Entonces aprovechan y aceptan entrevistas, prefieren aceptar entrevistas con medios internacionales, pero sobre todo con periodistas que no les van a apretar, por eso no le acepta entrevistas, por ejemplo, a Fernando del Rincón, por mencionar un ejemplo. Entonces, al medio colombiano NTN24 le acepta una entrevista y dijo, antes de retirarme de Carondelet presentaré un libro con todos los logros que hemos alcanzado. El periodista le pregunta al presidente Lasso, ¿qué lamenta del periodo presidencial que usted ha gobernado? A lo que el jefe de Estado respondió, todavía no tengo tiempo para pensar en eso, para lo que sí tengo tiempo es pensar en los logros que hemos alcanzado. Yo me imagino que al presidente Lasso le sobra el tiempo, ¿no? Para pensar en los logros alcanzados. Yo no soy de los que piensan en absolutos. Yo no creo que en la vida todo es blanco, todo es negro. Creo que la vida tiene matices. Creo que todos los gobiernos han tenido sus cosas positivas. Y por supuesto sus cosas negativas. Hay gente que dice que tal gobierno fue nefasto y que no tuvo nada positivo. Tal gobierno fue espectacular y no tuvo nada negativo. No. Hay que, con cabeza fría, analizarlo más allá de las afinidades, de la orientación político-ideológica, de que me caiga bien, me caiga mal. Hasta Maguad tuvo logros. Hasta Maguad, que hoy lo destacan algunos por el logro de la dolarización. Está claro que no saben cómo se adoptó la dolarización de la economía, que no fue un proceso preparado, meditado, debatido con el país, pensado, al país no se lo preparó, o sea, lo adoptó de última hora. Que luego ha funcionado la cosa es otra cosa, que no queremos salir de la dolarización, por supuesto, pero algunos hoy en ese lavado de cara hasta destacan aquello. Bueno, el presidente Maguad, que fue el mandatario en cuyo gobierno se desató la peor crisis económica y financiera de la historia de este país, firmó la paz con el Perú, que también tiene sus matices, ¿no? Los más románticos obviamente cuestionan la forma en cómo se firmó la paz con el Perú, pero al final yo sí creo que ese fue un hito porque nos permitió cerrar esa herida con los hermanos peruanos y entender
el nivel de relación que tenemos hoy con nuestros vecinos del sur. El presidente Lasso también ha tenido cosas positivas, ¿sí? Dicho hasta la saciedad. Tal vez el logro más importante de Lasso fue el haber impulsado con éxito el plan de vacunación durante los primeros 100 días de su gobierno. Para mí ese es el logro más importante de Lasso. Pero de ahí evaluemos el resto del gobierno. Con absoluta cabeza fría, no digo objetividad porque yo no creo en la objetividad. Es complicado e imposible ser objetivo. Es obvio que uno tiene un sesgo cuando opina, todos los ciudadanos. Pero ¿qué más de positivo se puede destacar? Pongamos en contexto. El presidente Lasso ha señalado en varias ocasiones que deja un país con una economía estabilizada, con una reducción del déficit fiscal del 7.7 al 2.5%, me parece que es la reducción del déficit fiscal. Ya, vamos a suponer que eso es cierto, vamos a suponer que es verdad que el gobierno del presidente Lasso deja una economía, una macroeconomía estable, que hay una reducción del déficit fiscal en ese ideal de alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Vamos a suponer que el presidente ha bajado, como él dice, notablemente el déficit fiscal. Yo pregunto a ustedes, ¿eso lo sentimos en el día a día en las calles? ¿Eso lo sienten ustedes que me honran con la sintonía cuando van al supermercado, cuando van al mercado, cuando van a la tienda? ¿Lo sienten? Porque también hablan del control de la inflación, que la economía está en marcha, que no sé qué. Yo pregunto, comprando ese argumento de que efectivamente hay un equilibrio de las finanzas públicas, de que se ha reducido en 5 puntos el déficit fiscal. Compremos ese argumento a nivel macro. ¿De qué sirve la macroeconomía estabilizada si eso no se siente en el día a día de los ecuatorianos y ecuatorianas? Y no hablemos de los que más tienen, no hablemos de la clase media, hablemos de los que menos tienen. Preguntemos a los que menos tienen. La gente que no tiene trabajo. ¿Y saben qué? El medidor más importante de la ausencia de empleo, porque el gobierno también dice que ha creado empleo, pero el medidor más importante de que eso es una falsedad, es una falacia, es ver las imágenes de millones de personas, entre ellas miles de ecuatorianos, integrando estas mareas humanas tratando de pasar la selva del Darién, que es la frontera natural entre Venezuela y Panamá. Perdón, entre Colombia y Panamá, para poder llegar a Centroamérica, tratar de llegar a México y de alguna manera cruzar la frontera con Estados Unidos. Yo creo que ese es el ejemplo más palpable. Nadie nos habla de migración, ¿eh? Aquí no se han acordado de los migrantes. Y ojo, yo sé que en mi audiencia, en nuestra audiencia, tenemos cientos de oyentes y de internautas que se conectan con este espacio y que residen en el exterior. Y es muy probable que muchos de los que me honran con la sintonía, que están en el exterior, que tienen varios años viviendo en el exterior, no salieron precisamente porque quisieron, sino porque su país los expulsó, y los expulsó porque su país, su patria, no les brindaba oportunidades. Y lo que hicieron fue migrar, buscando mejores días. Y estoy seguro que muchos deben haberse expuesto a los coyoteros, a la migración ilegal. De eso no nos dicen. Pues van a escribir un libro con los logros. Yo pregunto si en el libro con los logros va a incluir el señor presidente de la República esta crisis horrorosa, pavorosa de seguridad que estamos enfrentando en el Ecuador. De lo cual no dice nada, pues. Porque el presidente le ha dicho al colega periodista que no tiene tiempo para pensar en qué lamenta del periodo presidencial, pero sí tiene tiempo para pensar en los logros que hemos alcanzado. Señor presidente, sería bueno saber si usted ha pensado en la grave crisis de seguridad que enfrenta este país. Como lo dijo la semana anterior Diego Fuentes en este espacio, Ecuador va a cerrar el año, como está la tendencia, en el top 10
dentro de los 10 países del mundo, con mayor número de muertes violentas en un año. Del mundo, no de Latinoamérica, del planeta. Yo no sé si el presidente, dentro de sus logros, entre comillas, tendrá tiempo para pensar, por ejemplo, en el hecho de que 29 meses le fueron insuficientes para dotar a la policía de armas, de municiones, de chalecos, de vehículos, de equipamiento para enfrentar con eficacia la lucha contra la inseguridad. Sería bueno preguntarle al presidente Lasso si esos 29 meses fueron insuficientes para tratar de repotenciar las unidades de policía comunitaria. Porque aquí han sido tan chistosos que primero compraron las municiones y no tienen pistolas los policías. Nadie habla de lo que pasó con el proceso de compra de los chalecos, que entiendo que se cayó, porque nadie nos ha dicho eso. Nadie habla. Nos hablan de logros y resulta que siendo el presidente Lasso gobierno, siendo presidente, mataron a un candidato presidencial. Mataron al alcalde de Manta. Una crisis carcelaria incontenible, donde está claro que hay una ausencia del Estado. Vamos. Nos hablan de logros y se quedan con eso. Es en serio. Para mí es inentendible, incomprensible la forma como viven en una burbuja y no entienden lo que vive el común de los ciudadanos. Gracias, Arturo. Los racionamientos, pues, los apagones. Entiendo que están haciendo malabares para evitar los apagones. Pero ¿dónde está, pues, la política pública para garantizar un eficiente suministro de energía eléctrica en un país que se supone era excedentario en cuanto a la generación de electricidad? Pero nos hablan de logros. Nos hablan de logros cuando resulta que le ofreció pues al país, siendo candidato, una profunda reforma laboral que nunca siquiera la intentó impulsar. Claro, y ahí me dirán, pero ¿cómo lo va a impulsar si tenía una asamblea en contra? Bueno, les pregunto si mandó el proyecto a la asamblea, pues. Si algún momento hizo algún tipo de cruzada para dialogar con los sectores empresariales, con los sectores sindicales, con la clase política representada en la legislatura, para buscar reformar el régimen laboral en el Ecuador. Fue una propuesta de campaña del presidente. Ofreció gran inversión. ¿Dónde está la gran inversión? Pues, ¿no decían algunos que cuando ganó Lasso iba a venir IKEA, Walmart, no sé quién? O sea, a Carrefour, un montón de cadenas ahí. No ha venido nadie. Pero decían que este país había que llevarlo en el camino de la prosperidad. ¿Dónde está la prosperidad? Yo pregunto, ¿cuál es la prosperidad si este país está desangrando? Pero por supuesto, dice que va a escribir un libro y que va a dejar escrito un libro. Parece que por ahí hay alguien que no, gracias Pati, hay alguien que no escucha y no entiende lo que estoy diciendo. Ni siquiera estoy hablando de Daniel Noboa, estoy hablando de Lasso. Yo bien digo que cada quien escucha lo que quiere escuchar. Así que sería bueno saber qué tipo de libro va a escribir el señor presidente de la República. Si será una novela de ficción, si será un ensayo, no sé, pues. Si será un documento de 3 páginas, no sé. De verdad, yo creo que hay que ser justos. Y en este caso la crítica, trato de argumentarla con base en lo que estoy señalando. Sería bueno saber, por ejemplo, ¿cuántos hospitales nuevos construyó el gobierno del presidente Lasso? Yo no lo sé, es probable que haya construido, tal vez el más emblemático, el de Pedernales. Pero aparte del hospital de Pedernales, ¿cuántos más?
¿En qué otras latitudes? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas universidades? Un cuento corto, me dice Carlos Páez Pérez. Así se llama el género literario. Tal vez un cuento corto. O un artículo. Tal vez alcance con un artículo, presidente Lazo, en lugar de un libro. Porque es probable que seguramente el libro le llenen de fotos. Para tratar de que sea un poquito más gordito. Pero si hablamos de los logros del gobierno del presidente Lazo, creo que alcanzaría con un artículo, ni siquiera con un cuento corto, como dice Carlos Páez. ¿Ah? Acá me dice Damián, ojalá ese libro sea como el del plan de seguridad y nunca se lea. Bien que trae a colación. Yo hasta ahora no veo el plan de seguridad, ¿se acuerdan? Cuando le dijo a Rafael Cuesta, aquí tengo el plan de seguridad. A ver, déjeme ver. No, eso es reservado. Y nunca le enseñó a Rafael el texto del plan de seguridad. Bueno, eso sobre la parte de estas novelas de ficción que nos hablan y que nos habla ahora mismo el presidente de la República. Habrá que ver cuál es el contenido, ¿no? Pues claro, Cecita Bermeo dice, posiblemente el libro lo mande a editar en la misma editorial del plan de seguridad y no aparezca nunca. Tal cual. Hola, Pati Núñez me dice, el libro de Lazo va a ser evidencia de lo que reza el refrán. El papel aguanta todo. Claro, usted lee, pero no le puede contradecir al papel. ¿Ah? Paulita me dice, los 1001 viajes del Prezi, ese podría ser también. Ahí los títulos, ¿no? ¿Va a escribir una enciclopedia? Me dice Arturo, no creo, pues hable serio. Acá hay un título que plantea mi doctora Rocío García. El libro debería llamarse ¿Cómo acabar un país en 2 años? ¿Ah? Iván Morales aporta con otro título, El libro que se hizo humo. Ahí tiene pues nuestra audiencia en su sabiduría, generando los aportes, ¿no? Generando los aportes. Dentro de este anuncio. El cuento del dinosaurio, dice don Andrés. Doña Sofi Cruz me dice, las aventuras de Lazo, el presidente que tampoco tuvo un buen pueblo. ¿Se acuerdan del inefable Lenín Moreno cuando dijo, ojalá tuviera un mejor pueblo? ¿Qué dice don Cristian Alvarado? Sería el tercer bestseller de Guillermo Lazo, ya escribió 2 libros, lo cual es cierto. En un libro vendía la solución al desastre ecuatoriano. ¿Se acuerdan? Otro Ecuador es posible en 2002, cuando Lazo dejó la presidencia ejecutiva del banco, del cual es el principal accionista, que fue su actividad privada de toda la vida. En el 2002, para dedicarse a la política, lo hizo presentando un libro llamado Otro Ecuador es posible. Y después, claro, y gracias Cristian por enviarme la portada. Otro Ecuador es posible, un sueño al que todos podemos aspirar. Sería bueno revisar el libro del año 2012 del presidente Lazo, libro escrito hace 11 años, para ver las diferencias entre lo que escribió y lo que ejecutó siendo gobierno. Digo, ¿no? Y el otro libro es Cartas a mis hijos, Vivencias, Aprendizajes y Experiencias. Son los 2 libros del presidente Lazo. Ahora anuncia un bestseller, ¿no? Don Efraín Soria dice, será un libro con las 500 muertes en las cárceles, las más de 300,000 personas que miraron los servicios públicos desmontados. Está claro que ha habido un desmontaje horroroso de lo público. Los servicios públicos se fueron al garete. Mi doctora Soledad Montero, yo le pondría al tríptico, porque no habla del libro, habla de un tríptico, mi sueño de ser presidente a costa de todos los ecuatorianos. Hay un libro que se llama, a ver, espérense un ratito. Hay un libro que se llama El Manual del Perfecto Idiota. Es un ensayo de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, publicado en 1996. ¿Ya? En esta obra los autores analizan de una forma un tanto satírica la historia de América Latina y el modo de pensar de las élites políticas e intelectuales latinoamericanas. El mismo año se publicó una edición para el público de España con el título Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, 3 puntos suspensivos y español, que incluye un capítulo adicional y un prólogo diferente. Acá con Tertulio me dice,
podría llamarse el manual del perfecto idiota, 3 puntos suspensivos, ecuatoriano, digo, ¿no? Por si acaso no es una ofensa, hay un libro que se llama así, cuidado se me van a ofender, ¿ah? ¿Ah? Andreita me dice, el libro de Lazo, tal cual. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Esto es lo uno que nos dejó el día de ayer, la jornada. El anuncio del libro, no podía dejar de hablar del libro. ¿Cómo tampoco puedo dejar de hablar sobre algunas tonterías que se dijeron ayer, el día después de la elección y de la victoria de Daniel Noboa Asín? Porque nos encontramos con perlas de todo tipo. Ya. Póngame el tuit de Emilio Palacio, tenga la bondad. Empecemos por ahí. ¿No tiene todavía? Ok. ¿Tiene el video del doctor Tandazo? Ya, ok. Vamos con ese primero mientras tiene el tuit de Emilio Palacio. Empecemos por ahí. A ver. El día de ayer, dentro de las reacciones al doctor Augusto Tandazo, que hace opinión pública, le hemos entrevistado. Hombre respetable, pero ayer se pegó una jalada, una jalada, pero monumental, terrible. Con una declaración machista donde dice que las mujeres no votaron por Luisa. Me imagino que lo dijo en sentido figurado, pero el daño está hecho. Porque creyeron subliminalmente que les iba a quitar el marido. Escuchemos lo que dijo los colegas del canal digital Ecuador Indirecto. Póngale, por favor. Cuando yo miraba y estaba atento a la votación de mujeres de las mesas electorales, la mujer votó contra Luisa González, buena parte de las mujeres, y se dio lo que yo anticipaba. La mujer creyó que estaba en competencia con Luisa González. Entonces, ¿cómo van a votar por una mujer, pues? Peor si es madre soltera. Y peor si es guapa. Subliminalmente creen que le va a quitar el marido, posiblemente. Entonces, mujer no puede votar por mujer. Entonces, si se ve la votación de la Sierra, las mujeres no estuvieron allí. ¿Cómo va a decir eso el doctor Tandazo? O sea, en serio. Aquí puede haber un montón de criterios, de argumentos para tratar de entender por qué hay mujeres que no votan por mujeres, dicen algunos. En el caso de Luisa González, por ejemplo, ¿por qué seguramente mujeres de una orientación ideológica distinta no votaron por Luisa González? Aquí hay mujeres que comulgan con la izquierda. Aquí hay mujeres que defienden el derecho de la mujer a la autonomía de su cuerpo, de sus decisiones. Hay mujeres que defienden los derechos de la diversidad, etcétera. Y que cuestionan y han cuestionado públicamente a Luisa González, y no de ahora, sino de hace rato, por la postura que Luisa González tuvo siendo legisladora. Luisa González tuvo una postura totalmente conservadora. Por ejemplo, cuando se tramitó o cuando se habló de la despenalización del aborto para casos de violación. Entonces ahí está una explicación, por ejemplo, de que hubo mujeres que no votaron por Luisa González. Esa es una explicación. Yo conozco un montón de mujeres que no votaron por Luisa González por eso, porque no se sentían identificadas con la visión conservadora de la candidata de Revolución Ciudadana. Dentro de la propia Revolución Ciudadana había mujeres, yo lo sé, que no estuvieron de acuerdo con la nominación de Luisa González. No lo van a decir públicamente, pues yo lo sé, porque comulgan con otra visión ideológica. La visión de Luisa González es una visión más conservadora. Entonces ahí les cuento una explicación por la cual seguramente hubo mujeres que no votaron por Luisa González, pero reducir el hecho de que la mujer no vota por la mujer y ponerle con esto de que tal vez se imaginaron porque era guapa, porque era madre soltera, porque tal vez pensaron que le iba a quitar al marido, por el amor de Dios. Ahí se jaló. Y lo que yo creo, digo con respeto, que yo le guardo un profundo respeto y estima al doctor Tandazo, es ofrecer una disculpa por ese error y ese desatino. Porque es un desatino. Porque es reducir a un criterio burdo el tratar de entender por qué Luisa González no ganó la elección y por qué probablemente no tuvo el voto de las mujeres. Acá me ponen, María Eugenia, patético, simplón, machista, aberrante y atrasado ese criterio. ¿Ya? Ayer le pregunté, por ejemplo, estaba conversando con Melania Carrión y le dije, oiga, ¿qué opina sobre
sobre esta declaración, que Melania Carrión es parte de unos colectivos de mujeres. Impresentable, no es correcto el simplismo, si bien es cierto que una candidatura femenina no significa apoyo femenino. El reduccionismo que señala es expresión de una visión patriarcal de la política. Entonces en el 2021 las mujeres tampoco votaron por Arauz. Se reducen las mujeres a primitivas, entre comillas, hembras. Nos banaliza, nos considera incapaces de distinguir una propuesta o meditar el voto. No se puede ser tan reduccionista en el análisis. Cuando se hace opinión pública, por lo menos hay que poner un poquito de argumentos. Y eso es lo que le ha faltado al doctor Tandazo en ese. Pero así como hablamos del doctor Tandazo, ya voy cerrando el comentario, ya lo tengo a Esteban Quirola conectado, que téngame 3 minutitos de paciencia que ya cierro el comentario. Así como criticamos al doctor Tandazo, y lo hago como siempre, la crítica no es personal jamás en este espacio, sino con argumentos. Póngame el tuit del señor Palacio. Para este señor Emilio Palacio, está en pantalla para quienes me siguen en Facebook y YouTube. Ya. Para el señor Emilio Palacio, la mayoría de los votos de la señora Luisa González los puso el narcotráfico y los sicarios que le ordenaron a la gente de los barrios pobres que salgan a votar por el correísmo y ni así ganaron. O sea, lean, la mayoría de los votos de la señora González los puso el narcotráfico y los sicarios. ¿Saben cuántos votos obtuvo la señora González? Les puede caer bien o mal la señora González. La señora González obtuvo 4,8 millones de votos. Daniel Noboa le gana con 366,000 votos. Daniel Noboa obtuvo 5,1 millones de votos. La señora González 4,8 millones de votos. Lo que está diciendo el señor Palacio en su reduccionismo es que la mayoría de esos 4,8 millones de electores o tienen relación con el narcotráfico, o son narcotraficantes, o actuaron presionados por los sicarios y narcotraficantes. Habla en serio. Y perdóname, hacen opinión pública. Y personajes como Emilio Palacio se pasaron años cuestionando el odio que hoy destilan. Es en serio. Me podrán generar 1001 explicaciones, porque alguna gente ha dicho, pero sí que lo que dijo Palacio es cierto. Pero enséñenme la data. Enséñenme una data que establezca que los 4,8 millones de ecuatorianos que votaron por Luisa González tienen vínculos con el narcotráfico, con el sicariato. Así como le pido al otro lado que me enseñe que los 5,1 millones de ecuatorianos que votaron por Daniel Noboa lo hicieron por odio. Porque esa es la otra que dicen desde el otro lado. Desde el correísmo, que votaron por odio. Los de Noboa votaron por odio. No. Porque no han entendido nada. Quienes dicen eso no han entendido nada. Póngame el otro tuit. ¿Tiene el otro tuit? Porque no fue el único. Gabriela Panchana, con todo respeto para Gabriela, se manda también este tuit. ¿Dónde reinan los narcos? Y miren cómo escribe narcos. Donde reinan los narcos gana la RC, no es casualidad, es complicidad. La complicidad a la que refiero es del correísmo. Ellos fueron los grandes facilitadores de que ingresaran las mafias del crimen transnacional. O sea, como el correísmo ganó en Esmeraldas, o el correísmo como ganó en Esmeraldas, ese es el reflejo de que votaron los narcos por el correísmo. Como el correísmo ganó en la zona 8, en Guayas, es el reflejo de que los narcos votaron por el correísmo. Como el correísmo ganó en Orellana, es el reflejo de que los narcos votaron por el correísmo. Hablen en serio. ¿Hasta cuándo? Y ellos dicen que hay que parar el odio. Yo sí les digo. Le digo al doctor Tandazo, le digo al señor Palacio, le digo a Gabriela Panchana, oigan, bajémosle 3 rayitas. En serio. Yo no sé ustedes, yo en lo personal, soy sincero, estoy hasta la coronilla de esto. De verdad. O sea, ya bajémosle. Ya paren el odio. Ya es cansón esto. Paren el odio. Y tengan una lectura un poquito más profunda y piensen antes de escribir. Es indignante lo que pasa en este país. 7:11. Cierro el comentario. Espero no haberles aburrido. Gran conexión como siempre en nuestras plataformas digitales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.